Dice, buenas noches. Hoy día veremos los cambios económicos en Chile después de la gran crisis económica. ¿Cuál es el objetivo? Analizar, interpretar y extraer información en fuentes referidas al proceso como el estado benefactor. Ya. Vamos a ver qué fue la gran crisis de 1929. Ahora, pregunta. Ya hemos visto en clases anteriores que Chile tenía una economía hacia afuera. ¿Qué significa esto? Que exportaba materias primas. La pregunta, bien sencilla. La idea es que alguien trate de responderla. ¿Cómo creen que a Chile lo va a afectar una crisis mundial? Porque lo afecta de una manera. Incluso creo que lo mencioné en clases anteriores. ¿Cómo creen que Chile va a verse afectado? Van a haber menos compradores. Excelente, señorita Wanda. Van a haber menos compradores y al haber menos compradores, obviamente esto va a afectar a Chile, ya, porque depende del mercado extranjero. Claro. Muy bien. Buenas noches, señor José. Ahora, Hola, profe, buenas noches. hola, buenas. ¿Qué es lo primero que tenemos? Tenemos la crisis de 1929, ¿ya? Tenemos que vamos a tener una recuperación de lo que fue la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Donde se va a llamar los felices 20 y va a ser un tiempo de prosperidad tremendo donde la economía se va a expandir a todo el mundo. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una crisis en la sobreproducción porque el mercado se va a ver saturado por diferentes motivos. Ya, porque solamente no había como un estudio de mercado y simplemente se fabricaba, ya, a gran escala. Mientras más se fabricaba, más barato es. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Las acciones, ya, y el mercado bursátil que se llama, que todo esto de las bolsas de comercio, se va a ver perjudicado. Ya. Bien, Mabel, crisis económica, no lo había leído. Chile va a tener una crisis económica por culpa de la crisis mundial. Ahora, volviendo a lo que estaba hablando, ¿qué es lo que va a pasar? Las empresas van a dejar de vender y toda empresa se maneja por préstamos. Al no vender no van a tener plata y para poder conseguirse más préstamos van a empezar a mentir en las ganancias que tienen. De esta manera van a hacer que las acciones valgan más, se van a ver más prósperas, pero va a llegar a un punto ya en que no van a poder seguir mintiendo, no van a tener con qué pagar los préstamos y vamos a tener lo que va a pasar el jueves negro, que va a ser un crack, ya, un quiebre financiero, en que muchas empresas van a salir y van a vender acciones, ya, para atraer nuevos inversionistas y tener plata para pagar los préstamos, pero nadie va a comprar porque todas las empresas están quebradas. Al no haber esto, ¿qué va a pasar? Los bancos no van a tener su plata de vuelta y van a empezar a quebrar los bancos. Y cuando quiebran los bancos en un país, ya la crisis es, pero total. Cesantía a nivel mundial. Ya la tecnología había permitido que el dueño de una empresa no fuera del mismo país, sino que fueran accionistas de distintos países. Por ende, la crisis empieza a golpear a otros países. Y vamos a ver que va a golpear Chile, ¿ya? Por culpa de esta crisis económica. Y va a afectar a nivel mundial. ¿Por qué? Porque cuando los países se ven en crisis, se tratan de salvar ellos mismos y tratan de salvar a su gente.
¿Y cómo lo hacen? Cerrando las fronteras. Por ende, dejan de comprar materias primas a otros países. Y ahí es donde el problema económico de Chile comienza. ¿Por qué? Porque Chile dependía del mercado extranjero. Y si los países no compran, se empiezan a cerrar las minas salitres. Y es lo que vamos a ir viendo más adelante. Pero se produce esta crisis económica por eso, por el mal manejo económico, porque los gobiernos no intervenían, no es como ahora, ¿ya? Que hay leyes, ¿cierto? Eh, que protegen la economía, que hacen que las empresas no se sobreendeuden, llegan a un punto que pueden pedir la quiebra, ya para poder pagar a los trabajadores y a las personas que le deben, ya a los bancos. Pero en esta época no, el Estado no intervenía en nada, ni siquiera investigaba nada, no, la economía se mueve por sola, listo, ya. Y bueno, y nosotros recibimos impuestos, y esa era la mentalidad que había en Chile, ya. Entonces, ¿qué pasa? Nadie investigaba nada, por ende las empresas podían mentir en cuánto ganaban, así recibir más préstamos y seguir adelante, esperando que la economía se recuperara. Pero la economía ya estaba sobresaturada, ¿por qué? Porque a los empleados, a los trabajadores no se les pagaba bien, por ende el mercado era muy chico a nivel mundial. Solamente gente que tenía mucho dinero podía comprar ciertas cosas. ¿Ya? Entonces pasa este quiebre y empieza un nivel de cesantía y hambre a nivel mundial y que va a afectar a Chile. Y eso es lo que vamos a ver hoy día, cómo esto afecta a nuestro país. Entonces tenemos Chile y la crisis de 1929. ¿Ya? En Chile, por ejemplo, la mayor parte de las políticas económicas de la administración del presidente Ibáñez, va a ser el presidente ya durante esta crisis. La clase anterior estuvimos viendo lo que fue el gobierno, al final terminamos viendo el gobierno de Arturo Alessandri Palma, con el cambio de constitución, ya, de 1925. Después lo van a suceder un presidente, no va a tener mayor relevancia, ya, la economía no va a andar mal, hasta que pasa esto, la crisis de 1929, y en esa época el presidente, ya, va a ser Ibáñez del Campo. ¿Y qué va a pasar? El presidente Ibáñez fueron financiadas, ¿cómo se llama? Las políticas económicas de la administración del presidente Ibáñez fueron financiadas con préstamos norteamericanos otorgados con grandes facilidades de pago. Ya. Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, se convierte en el prestamista del mundo. ¿Por qué? Porque gracias a ellos se gana la guerra y ellos no sufrieron daño, entonces se transforman en los grandes ganadores de la Primera Guerra Mundial y tratan de impulsar al resto del mundo. ¿Cómo? Prestando dinero, pero por todas partes. Todo el mundo queda encalillado, como se dice coloquialmente, por Estados Unidos. Ahora, esta situación supeditó a la economía de Chile a los vaivenes del comercio internacional y a las variaciones del valor del dólar, amenazando constantemente por las tensiones relacionadas europeas de la posguerra. ¿Qué significa esto? El préstamo que Chile le pide a Estados Unidos no se lo pide en pesos chilenos. ¿Ya? Estados Unidos no presta en pesos chilenos, presta en dólares. Y si el dólar aumenta, ¿qué va a pasar? Pues cosa obvia, el préstamo te va a salir más caro. Entonces, a medida que se viene agudizando la crisis, ¿ya? Y a medida que cada vez se vende menos salitre, porque tras la Primera Guerra Mundial, el salitre chileno ya no era tan cotizado porque se vendía salitre sintético. La economía empieza a bajar. Por ende, la moneda chilena se devalúa en relación al dólar y los préstamos empiezan a salir más caros. Ya las cuotas que se le tenía que pagar a Estados Unidos.
El panorama económico chileno se complementaba con una industria del salitre, cuyo principal cliente eran los Estados Unidos, lo cual profundizaba la dependencia chilena en la economía mundial, ¿ya? Y de los mercados globales. Ante que los estragos que produjo la aparición del salitre sintético, que era lo que le comentaba, ya disminuyendo brusca y drásticamente las ventas del principal fuente de riqueza. Recordemos que en clase anterior incluso vimos lo que era la riqueza, el ciclo del salitre, ya esta época de prosperidad después de la guerra del Pacífico, donde Chile ya se hizo mucho dinero por medio de los impuestos, pero eso se empieza a acabar, producto de este salitre sintético. Ahora, ¿cómo afectó a Chile la crisis? Bueno, cuando vino este crack financiero y las empresas se declararon en quiebra y los bancos ya no pudieron recibir su plata por los préstamos, obviamente Estados Unidos pierde impuestos, haciendo que el país entre en una crisis económica. Y al ver que tenía muchos ya países que le debían, Estados Unidos apura los préstamos. Ya, venga ahora acá la plata de regreso, estamos en crisis, tenemos que cobrar. Entonces tenemos que Chile fue uno de los países más golpeados, transformándose incluso en el país más pobre del mundo en esa época. Sobreviviendo entonces la paralización de faena, la cesantía, las quiebras, se produjo una intensa agitación política y social contra el presidente Ibáñez, quien renunció en julio de 1931, uniendo de paso al país en un periodo de gran anarquía nacional. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hasta 1938 los presidentes van a ir y venir, incluso vamos a ver que los militares asumen. Producto de esto, ¿por qué? Porque Ibáñez vio que la economía del salitre quiebra en el país, se cierran prácticamente todas las minas salitreras, ya por ahí por el 31. No se puede pagar el préstamo, Chile está sobreendeudado y el presidente renuncia al ver que su plan económico fracasa y no es capaz de levantar el país. Entonces tenemos una forma en la que se vio afectada a Chile, fue la estabilidad política. ¿Ya? Chile políticamente llevaba bien alrededor de 40 años, ¿ya? Desde la Guerra Civil de 1891, donde derrocaron a Balmaceda. Pero vemos que acá ya empieza otra crisis política producto de la crisis económica internacional. Entonces tenemos que, así como el presidente Alessandri había tenido un fuerte ligación con los inversionistas ingleses, ¿ya? Que eran los que mandaban en esa época, porque ellos lo que tenían los ingleses eran los que mandaban en el salitre, que a medida que fueron dejando de vender, obviamente van a dejar de tener este poder, ¿ya? Vamos a ver que Ibáñez se convirtió en un aliado de los norteamericanos. A esto se les aseguró los monopolios del cobre, de la energía eléctrica, del salitre, de los tranvías y del comercio. O sea, Chile dependía 100% de Estados Unidos. Así como a fines del siglo XVIII, Chile dependía de Inglaterra y sus inversionistas, ahora dependemos de los norteamericanos. ¿Ya? Entonces vemos que el caso de la compañía salitrera de Chile, el COSACH, es un ejemplo típico. Fue formada en julio de 1930, entregándose el 50% de la utilidad salitrera a los capitales norteamericanos, además de asegurarle gran parte de las reservas, suprimiendo los pagos por derechos de exportación. Ahora, Chile intenta salvar esto dándoselo a los norteamericanos. ¿Por qué? Porque se convierte en el mayor comprador. Pero vamos a ver que cuando empieza la crisis de 1929, y comienza en Estados Unidos, en Nueva York, obviamente Estados Unidos se cierra y dice, no, ya no tenemos con qué comprar. Las empresas norteamericanas al quebrar ya dejan de comprar salitre y esto colapsa. Y esto pasa, ¿por qué? Porque Ibáñez toma la decisión de que ahora Chile se forma una alianza económica con Estados Unidos.
en una época que no correspondió. Lamentablemente quiebra Estados Unidos y ahí arrastra Chile. Chile puso, como se dice coloquialmente, todas sus fichas en Estados Unidos y Estados Unidos fracasó. Ahora, sin embargo, todo ello se desplomó bruscamente, ya como había dicho, el 29 de octubre de 1929, ya este fue enero, cuando se produjo este quiebre, ya, y la economía en salitre se va a las pelas. Todo Chile dependía del salitre. Era el sueldo del país prácticamente. La mayor cantidad de impuestos se ganaba gracias al salitre. Recordemos que Chile no tenía una industria nacional que fuese capaz de mover al país. Había industria nacional, pero era tan insignificante que realmente no generaba un aporte económico grande, sino que todo se basaba en esto, en la economía del salitre. Y todo esto producto de que Chile dependía 100% de lo que era el mercado internacional, principalmente de quién, de su aliado Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener? La crisis financiera aumentó las protestas en contra del gobierno de Ibáñez del Campo, quien se vio obligado a renunciar a partir al exilio el 26 de julio del 31. Entonces vemos que no solamente él se le ocurrió renunciar porque, ya me fue mal económicamente, renuncio, no, sino que va a haber una crisis social. Recordemos que ya habían protestas a principios del siglo XX en Chile, producto de las malas condiciones laborales, las cuales se fueron mejorando. Ya. De hecho, se consigue un código del trabajo en el gobierno de Arturo Alessandri, ¿ya? Y de hecho, la legislación, que será la Constitución de 1925, contempla a los trabajadores en varios puntos. Y eso se iba mejorando, hasta que llega esta crisis económica, donde empezamos a ver protestas de nuevo. ¿Por qué? Porque mucha gente queda cesante, sobre todo las personas que trabajan en la mina salitre. Y vamos a ver que esta gente es la que se va a golpar a las calles a protestar por su mala condición de vida. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? La caída de Ibáñez dio paso a una grave crisis política, sucediéndose un poco más de un año varios regímenes de gobierno, entre ellos la mítica República Socialista, que solo duró 12 días, donde incluso se trata de hacer una nueva constitución, donde se trata de cambiar el paradigma económico, ¿ya? Y esta constitución lo que trata de hacer es crear un Estado que sea capaz de ayudar a las personas, no como lo que veíamos anteriormente, donde el Estado no intervenía en nada, ni siquiera en el abuso de los empleadores contra los trabajadores, donde el Estado tomaba la política de, bueno, ellos aceptan las malas condiciones laborales, no es culpa de nosotros. ¿Ya? Es un trato entre todos particulares donde el Estado no puede intervenir. Y eso es lo que se va a empezar a cambiar, esa mentalidad del Estado de no hacer nada, no intervenir en nada, no intervenir en la economía, no intervenir en los problemas sociales de las personas. No. Porque la pobreza va a llegar a un punto extremo en el país. Algo que se estaba repuntando cae. ¿Ya? Algo que se estaba mejorando cae. ¿Y cuál es el problema? Que cuando la gente empieza a tener más, no lo quiere soltar por cosas obvias. ¿Ya? Ahora, vamos a tener esta crisis política, producto de la crisis económica, va a generar una inestabilidad. Vamos a ver sucesivos gobiernos. Y entre 1931, ya en 1932, va a haber un periodo de anarquía. Y vamos a ver los militares cobran protagonismo político otra vez. Y es un gran problema que tiene Chile, porque cada vez que hay una crisis económica o hay un problema, siempre aparecen los militares. Y vamos a ver que entre junio y octubre de 1932 gobiernan las juntas militares. ¿Ya? Destacando entre estas a la República Socialista, y no es que era una, sino que vamos varias. Entonces vamos a ver, ya,
Esta República Socialista va a tratar de cambiar este paradigma. Va a tratar de generar una constitución nueva, pero no se va a lograr. Entonces, ¿qué va a pasar? En 1932 se realizan elecciones, después de todo este año de grandes problemas sociales, producto de esta crisis que se viene arrastrando. Ya vemos que empieza en 1929, pero ya en 1932 han pasado 3 años y sigue ahí la crisis. No se logra superar. ¿Ya? Y esto va a ser algo que va a perdurar en todo el mundo, no solo aquí en Chile. Y de hecho va a ser la causa de que en muchas partes del mundo, como Alemania, Italia, ya existan los gobiernos totalitarios, los nazis, los fascistas, que ellos van a decir, no, miren, por un gobierno fuerte nosotros vamos a cambiar los problemas económicos. Se van a ver cuestionadas las democracias a nivel mundial producto de esta crisis mundial. Entonces vamos a tener que nuevamente asume Alessandri como presidente. Ya. Gana las elecciones. Se inicia el camino hacia la recuperación económica y el orden institucional. Nueva estrategia económica. Propagación de ideas asociadas a la planificación, ya, ya el keynesianismo. Y vamos a ver una crisis del liberalismo. Favorece la difusión de nuevas ideas políticas y económicas, nuevas estrategias económicas. Nacen nuevos partidos y nuevos movimientos políticos. Ya. Vamos a ver que los movimientos obreros se van a hacer fuertes en esta época. Van a empezar a sindicalizarse las empresas, ya los trabajadores se van a empezar a organizar para movilizarse. Los trabajadores nunca salen así a tonta y loca a las calles, no, siempre primero se organizan para poder pedir cosas al gobierno. Entonces se expresan nuevos actores sociales. ¿Y qué es lo que nace? Lo que es el Estado benefactor. ¿Ya? ¿Y qué es el Estado benefactor? Conocido también como Estado de Bienestar. Es un modelo político y económico con el que una nación sustenta los servicios bajo el cumplimiento de los derechos sociales a la mayor cantidad posible de habitantes y de ese modo buscar una equivalencia en la distribución económica que favorezca el bienestar general de la población. O sea, ya no tenemos un Estado indolente que lanza a los militares, ya, como pasó en Chile en 1907 con la matanza de Santa María de Iquique, que también la vimos en clase anterior, y que reprimía a un pueblo por protestar mejoras en sus condiciones de vida, sino que ahora el Estado es benefactor. ¿Qué significa eso? Se preocupa, ya, de los problemas sociales. O sea, vamos a ver que cambia el paradigma y en vez de sacar una ley para que los empresarios construyan casas sociales, ya, que al final muchas veces le pertenecía a la empresa, ni siquiera a la persona, es el Estado el que va a empezar a fabricar casas, las viviendas sociales que hasta el día de hoy. Claro. El Estado que empieza a crear hospitales públicos, al que empieza a generar trabajo. Ya no depende de las empresas para generar trabajo, de los inversionistas, sino que es el Estado el que se preocupa de generar trabajo por medio de políticas ya estatales. Ahora, todo esto, producto de quién, vamos a tener que la crisis de 1929 puso de moda las ideas de Keynes, que era un economista norteamericano, promotor de una nueva relación entre el Estado y la economía. Te dice que el Estado tiene que intervenir en la economía, no fijar los precios, ¿ya? O no decir qué se vende y no se vende, pero tiene que marcar reglas para que las empresas no quiebren. Supongamos, hace un tiempo atrás, en Estados Unidos, ¿ya? Había una ley que decía que las empresas no pueden endeudarse o no pueden demostrar un nivel de endeudamiento tal. O sea, tenían limitado incluso hasta el nivel de préstamo, hasta la cantidad de préstamo que podían pedir. Y esas son políticas estatales. O sea, no te puedes endeudar más de esto. Antes no.
Antes de 1929 la gente, los empresarios podían pedir la cantidad de plata que se les pusiera por delante. Después todo eso se empieza a regular. ¿Y cómo se empieza a regular? Por medio de esta ideología de Keynes. Dígame, Christopher. Entonces, esa es la que me voy a retirar un momentito, pero enseguida que regrese a la clase. Ya, sí, dale, Quiñe. No se preocupe. Gracias. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Keynes propone que es el Estado el que tiene que mover a las personas, ¿ya? Es el Estado el que tiene que suplir la necesidad de la gente. Y si el empresario no es capaz de generar empleo, es el Estado el que tiene que generar empleo. ¿Ya? De hecho, le propone al presidente de Estados Unidos de la época que, a modo de ejemplo, ¿ya? Que tenían que hacer un hoyo, darle gente, ¿cómo darle trabajo a las personas? Pesca un montón de trabajadores y haga un hoyo en la Casa Blanca. Y el presidente le dice, ¿y para qué? No, usted pesca a las personas y haga el hoyo. Después pesque otro grupo de personas y tape el hoyo. Y les paga. ¿Alguien le encuentra sentido a este plan económico? No, profesor. No, profe. No tiene sentido alguno, ¿cierto? Así, si usted fuera presidente de Estados Unidos, ¿le haría caso a este economista? Para nada. Suena como muy loco, ¿cierto? Pero tiene harto sentido. ¿Por qué? Porque lo que decía Keynes era que el Estado, aunque fuera un Estado benefactor, no podía regalarle la plata a las personas, sino que tenía que hacer que la persona sintiera que se ganaba el dinero y de esa forma lo iba a aprovechar más. ¿Ya? Y tenemos dos ejemplos aquí en Chile. El primer gobierno de Bachelet empezó a contratar muchas mujeres cuando empezó a entrar en una crisis económica. ¿Ya? De hecho, el nivel de desempleo casi se dispara a los dos dígitos. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hizo? Bachelet empezó a contratar muchas mujeres y le empezó a dar trabajo, arreglando plazas. De repente veía las noticias yo y decía, chuta, qué tontería más grande. También pensaba igual que usted, uy, qué tontería más grande. No saben ni ocupar una pala. Por último, enseñan a ocupar una pala, porque mostraron a las mujeres picoteando el suelo como locas, ¿cachai? Como desaforadas así, y se veía mal. Pero después cuando estudié economía me di cuenta, claro, no llegó y le dio un bono a las mujeres, sino que las empleó, les dio una utilidad y le dio dignidad al hecho de que el Estado te diera la plata. Pero a la vez manejaban los números, porque no había entonces tanto desempleo. Y ahora Exacto, también, e incluso, muy bien lo que está creen, pensando señorita Winda, ¿sí? porque incluso le sube la moral a la gente al decir, hoy la economía está mejorando, mira, bajó el nivel de desempleo, ah, ya, bacán, bueno, la cosa va a ir bien. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Esto es lo contrario, ¿ya? Y no digo, ojo, no digo que sea culpa del gobierno porque era una situación totalmente extrema. ¿Qué es lo que pasó con la gente después de la pandemia? Mucha gente no quería volver a trabajar, ¿por qué? Porque te daban la plata nomás, te daban 400 lucas mensuales. Y era la gente que ganaba eso, un sueldo mínimo, y te lo daban. Entonces, ¿qué pasó? Se acaba el bono, se acaba la pandemia, y la gente no quiere volver a trabajar. Y costó mucho empezar a mover la economía del país por lo mismo. Y eso es lo que demuestra que Keynes tenía razón. El Estado está bien que sea un Estado benefactor, pero no te puede llegar y regalar la plata. Aparte, que se va moviendo la economía como lo que hizo Piñera, ¿ya? Como lo que hizo Piñera para el terremoto del 2010, que lo aprovechó muy bien, ¿ya? Así como Bachelet le acertó en contratar a las mujeres para mover la economía, Piñera también acertó muy bien qué hacer después de la crisis que se originó por culpa del terremoto del 2010, donde llegó y dijo, ya vamos a construir viviendas sociales para todos los afectados, pero van a ser buenas casas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Movió la economía por medio de eso. Se empleó un montón de gente, se subsidió a muchas personas, pero se movió la economía por medio del trabajo de la construcción de estas casas.
¿Se dan cuenta? Algo que no pasó en el segundo gobierno de Piñera, donde el gobierno se vio obligado a dar la plata sin que la gente hiciera algo. ¿Y qué pasó? Ahí tenemos la crisis que empezó a ver acá en Chile, porque la economía no se movió, porque la gente no quería trabajar. Y yo escuchaba en la calle, ojo, esto no me invento, yo escuchaba en la calle decir, ay, no, que buscar pega podrían seguir dando el bono, el IFE que sea. Dígame, Mabel. Y sí, sí, verdad, profesor. Muchos se detuvieron ahí esperando los bonos, pero también muchos decidieron ser independientes, no Ah, volver a sí, ese yo no invertí. trabajo y emplearse por las propias, o sea, buscar su propio negocio, como tirar para arriba Ya. y ayudarse. Yo me quedé sin trabajo durante la pandemia y mi señora se movió los bonos y claro, yo lo invertimos y colocamos un pequeño negocio en la feria. Después lo dejamos así, después conseguí pega de profe. Pero claro, así como hubo gente que lo invirtió, pero igual la mayoría se quedaba en la casa. Así, estuvo buena la ayuda, si no lo voy a negar, y era lo que se tenía que hacer. Y el gobierno yo encuentro que no actuó mal, pero lamentablemente eso fuerza cosas negativas a veces. ¿Ya? Y lo demuestra Keynes. Keynes plantea eso. ¿Ya? Y que ha demostrado con estos ejemplos que les di. Y ojo, que son de diferentes gobiernos, así como un gobierno de derecha como un gobierno de izquierda. Oiga, profesor, Dígame. pero yo creo que ahí también uno se da cuenta y reafirma, por decirlo de alguna manera, que realmente el chileno es muy flojo. Cuando se le da las cosas, sí, Pucha, cuando usted le da, olvídese, después el desgraciado no quiere trabajar. ya, sí, está bien, sí, pues, sí, obvio, obvio, obvio. Claro, porque le gustan las cosas regaladas, pues sin esfuerzo, sin nada, y más encima si es poco le parece mal. Ya, sí, ya eso no lo voy a discutir porque es verdad, porque Sí, también lo escuché. Bueno, Ya, si tuvieron pero que bueno, es la tuvieron raza. que- la tuvieron raza. que Dicen la inventar. raza es la mala. No, Puede no ser, digan eso. los españoles llegaron acá y querían hacerse ricos sin mucho esfuerzo, así que Claro. puede ser la raza. Ya, ahora, volviendo al tema, el nuevo rol económico del Estado, ya, que aquí hay una pregunta retórica. ¿Sabías que debido a la gran depresión económica, el Estado se vio obligado a cambiar su rol respecto a la economía? Y era lo que estábamos hablando, ¿ya? Que dice, antes de la Gran Depresión o crisis económica de 1929, la intervención del Estado en la economía era muy poca. Sin embargo, la irrupción de la denominada cuestión social en el debate público, el rol del Estado cambió. Y tenemos los gobiernos en la primera mitad del siglo XX buscaron consolidar un aparato estatal capaz de impulsar un desarrollo económico más integral, o sea, hacer que la gente se desarrollara económicamente por medio de políticas públicas. El Estado se dotó de una legislación, ¿ya? Y de instituciones enfocadas en la protección de los más pobres. Con esto aumentó significativamente el gasto social. Así como vemos que la guerra civil de 1891, donde derrocan a Balmaceda, sucedió porque el Parlamento no quería aumentar el gasto social. Ahora el rol del Estado es otro. Hay que aumentar el gasto social para hacer que la gente salga de esta crisis económica. Entonces tenemos el crecimiento del sistema burocrático, fue muy notorio. Y aumentaron los empleados estatales, se crearon nuevos ministerios y servicios, pasando de 25 empleados estatales de 25.000 empleados estatales, disculpe, en 1925 a 62.000, o sea, más del doble ya en 10 años. Y eso ya genera empleo. ¿Por qué? Porque se van creando nuevos ministerios. Desde 1920 en adelante, el Estado se preocupó mucho de implementar políticas públicas, políticas sociales, de las cuales son ejemplos un nuevo código laboral, ya, para proteger a los trabajadores, y el aumento de la cobertura, ya, escolar, entre otros, porque a medida que más educación, mejores empleos consiguen las personas. Y eso ha sido siempre. Ahora,
tenemos de nuevo en la presidencia Alessandri Balma, que vimos que en 1932 vuelve, ¿ya? Enfrentó el desafío de levantar una nación postrada por la crisis. En materia política, puso en marcha un sistema electoral donde todas las fuerzas democráticas pudieran acceder a representación parlamentaria. Por la vigencia de un sistema electoral de representación proporcional, los partidos de izquierda, comunista y socialista, obtuvieron un espacio en el sistema político y el gobierno respetó la legislación laboral y las organizaciones estatales. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Cuál va a ser el problema de esto? Que le trató de dar mucha cobertura a todas las personas y tampoco se puede hacer eso. Ya siempre tiene que haber una idea dentro de un gobierno, sea socialista, sea de derecha, da igual, pero siempre tiene que haber una idea clara. No podemos darle voz a todo el mundo, por muy democrático que sea. Y en el peor de los casos, para eso está el Parlamento, donde la cosa es más equilibrada. Ahora, tenemos indicadores anuales entre el 28 y el 36, igual, ojo, que igual aumenta. Y vemos que el PIB, que es lo que gana el país, ¿ya? Tenemos que en 1928 era de 2,8 millones. Que la crisis bajó, ya, lo que ganaba el país, a 1,6 millones, pero vemos que gracias a las políticas públicas que se fueron incrementando, en 1936 subió a 2 millones, a 2,7 millones. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Bueno, el problema de esto es que la economía se recuperó, pero no logró superar lo que había antes de la crisis. Y vemos que incluso ya el crecimiento anual del país no fue el óptimo. ¿Y dónde se ve esto? Bueno, esto se ve en que la tasa anual de crecimiento, que era de un 14%, ahora las tasas anuales son muy bajas, 1, 2%, 0,5%, ya, pero en esta época cualquier cambio que se hiciera bueno, automáticamente, como el país no era, digamos, desarrollado, en los países subdesarrollados, cualquier cosa que se haga bien en la economía aumenta el tiro la tasa de crecimiento. Que era de En un ese 14%. tiempo todo servía, pues, profe. ¿Cómo? En ese tiempo todo servía. Exacto, en este tiempo todo servía. Ya es como lo que dicen las personas cuando Perú crece más que Chile. Claro que crece más que Chile, porque es más pobre que Chile. Entonces cualquier cosa buena que haga el país, la economía va a subir. No aquí en Chile, que tiene que ser muy bueno para que la economía suba. Porque Chile es un país más desarrollado que Perú. ¿Ya? Es como uno, es como una persona. ¿Ya? Si una persona gana 1,5 millones y después gana 1,600,000, esas 100 lucas no se notan. Pero una persona que gana 400 lucas, tú le subís 100 lucas, es harto porque le subiste el 20% del sueldo, el 25%. No como el otro que no alcanzó a hacer un 10%. ¿Se entiende, no? Entonces en esta época, claro, cualquier cosa buena. Ya. Pero ¿qué pasa con la crisis económica? El país decreció menos 10% y después con las políticas públicas volvió a subir a un 5,95. Está bien, subió el 14%, ¿ya? Subió un 14%, pero no logra mantenerse en lo que estaba antes. El crecimiento del país no logra llegar a lo que era antes de la crisis económica. Lo cual es bueno, claro, se va saliendo de esta crisis, pero no se logra doblegar. Entonces, esta normalización de la vida política y social fue posible gracias al ministro de Hacienda, Gustavo Ross, ya, Santamaría, quien demostró su personalidad y pragmatismo en materia económica, mediante la aplicación de un programa de reactivación basada en la austeridad fiscal. Así que, a pesar de que se daba mucho, ya, para aumentar el gasto público, igual se hicieron recortes importantes. No es como ahora que se renueva, cada gobierno renueva los autos de lujo. No, en esa época, bueno, ya, no. ¿Ya? Solamente se gastan en cosas importantes. ¿Ya? No habían fundaciones. También no habían fundaciones.
O sea, ¿qué es lo que se busca? Aumentar el empleo, pero no malgastar la plata. Y eso es lo que se llama austeridad fiscal. ¿Ya? Ser austero fiscalmente. O sea, vamos a mejorar las políticas públicas, pero el Estado no va a malgastar la plata en banalidades. De hecho, uno de los presidentes más austeros que había fue el hijo de Alessandri Palma, que era Alessandro Rodríguez. ¿Ya? De hecho, se le decía que el tipo cuando hacía conversaciones ni siquiera té había, ni galletas, ni nada. Dicen que era lo más apretado que había. Si se reunía con los ministros, se reunía así, un vaso de agua nomás. Por lo mismo, porque después en la década de los 60, cuando lo veamos, vamos a ver que también va a haber otra crisis económica. Chile siempre tiene crisis económica. Entonces él también hizo el mismo plan, ser austero totalmente. ¿Ya? Y en esta época se trata de hacer eso, no malgastar la plata en cosas banales. ¿Y qué es lo que vamos a tener? La tendencia social ya cristiana se fortalece al interior del conservadurismo. Y en 1936 nace la Falange Nacional, que después se va a llamar la democracia cristiana. Más adelante, mucho más adelante. Vamos a tener que en 1936 se organiza el Frente Popular y la Alianza de Centro-Izquierda, compuesta por radicales socialistas y comunistas, que van a crear un Frente Popular. Y de ahí va a salir un presidente de la República, que lo vamos a ver más adelante. Y nuevos partidos y movimientos políticos. Nace el Partido Socialista, aumenta la fuerza electoral de la izquierda. ¿Ya? Pero también vamos a ver que en 1932, ex militares, entre ellos González von Maret, que va a ser descendiente alemán, organiza el nacionalsocialismo chileno, o sea, el partido nazi chileno, ¿ya? Con influencia alemana. Y vamos a ver que el 5 de septiembre, incluso tratando de hacer de 1938 un golpe de Estado, ¿ya? Los van a matar a todos, que se va a hacer llamado la masacre del seguro obrero, ¿ya? Supuestamente se dice que estaban atrincherados en el seguro obrero con armas, pero está demostrado que no llegaron y los masacraron, ¿no? Porque se quería eliminar a los nazis del país. Por lo mismo, porque Chile estaba aliado con Estados Unidos. Entonces vamos a tener que en 1938 se realizan elecciones y va a ganar Pedro Aguirre Cerda. Con su lema, ya, gobernar es educar, va a tratar de hacer una gran cantidad de políticas públicas. Lamentablemente muere antes de terminar su gobierno, pero las políticas públicas que él hace van a hacer que el país por fin salga de la crisis económica. ¿Ya? Y esto va a ser del Frente Popular. Va a estar con el Partido Comunista, va a estar con los radicales, va a estar con los socialistas, ¿ya? Y vamos a ver que Pedro Aguirre Cerda va a cambiar el paradigma y va a lograr darle ese enfoque al Estado benefactor, ¿ya? Y vamos a tener que incluso va a crear la Corfo, ¿ya? Y va a instaurar un modelo que se va a llamar el modelo ISI. Y el Estado chileno se vio obligado a cambiar y transformar su estructura económica. Y así, y fue así como surge el modelo ISI. Este modelo buscaba crear una capacidad de producción de bienes industriales que permitiera al país abandonar la dependencia económica que mantenían con zonas capitalistas, ¿ya? Como Estados Unidos y Europa. Entonces, ¿de qué se trataba este modelo? Dice que es industrialización por sustitución de importaciones, importar, ¿ya? ¿Qué es importar cosas? Traer cosas de afuera. Entonces, no, ahora nosotros vamos a crear nuestra propia empresa nacional, ¿ya? Y se empiezan a crear empresas estatales, industria estatal, ¿ya? Y se empieza a crear la Corfo, y dice, una vez el gobierno, la coalición de centroizquierda creó en 1939 la Corporación de Fomento de la Producción Corfo, cuyo objetivo fue el fomento
de la economía nacional en sus diversas áreas, mediante políticas públicas tendientes a fomentar la producción industrial y la modernización del sector agrícola. Asimismo, el gobierno del Frente Popular llevó a cabo ambiciosos programas educacionales y crearon 1.000 escuelas básicas y la apertura de 3.000 plazas para nuevos maestros. Ya. Entonces, ¿cuál era el enfoque de este gobierno de centro izquierda del Frente Popular? Era hacer que el país se desarrollara industrialmente. Se empiezan a crear industrias en todo el país. Y también no solamente a modernizar el país y hacer que hiciera más industria, sino que educar a las personas para que pudieran tener esos empleos y pudieran optar a mejores salarios. Ya. Lamentablemente Pedro Aguirre Cerda va a morir. Ya. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a lamentar no haber podido terminar su gobierno, ¿ya? Y lamentablemente eh, no lo logra terminar, pero el país sigue adelante, ya, sigue adelante. E incluso, producto de la Corfo, vamos a ver que el plan de gobierno logra crear la Empresa Nacional de Electricidad, ¿ya? En 1944, en 1943 se crea la Compañía de Acero del Pacífico, que es la CAP actualmente, que ahora ya no es estatal, ya, es privada, lamentablemente quebró. La Empresa Nacional de Petróleo y se empieza a mover una empresa nacional. Ya incluso se crea lo que se conoce hoy en día como la Alianza, que tampoco es estatal, ¿ya? Pero de esto se trataba la Corfo, ver lo que se necesitaba y se empieza a crear industria, se empieza a crear industria nacional, ¿ya? ¿Para qué? Para fomentar el trabajo a las personas. Ahora, tarde o temprano el modelo ILSI va a fracasar. ¿Por qué? Porque el Estado no es un buen jefe. ¿Por qué? Porque el Estado no va a despedir gente como lo hacen las empresas para abaratar costos. Entonces, pero en el momento funcionó muy bien. El país se logra industrializar, ¿ya? Y logra avanzar y salir de lo que es la crisis económica. Ahora, la intervención del Estado, de Estados Unidos y los beneficios para Chile. Vamos a ver que a pesar de que el modelo IRIS suponía una mayor independencia de extranjeros, esto no significó el fin de las relaciones económicas y comerciales con Estados Unidos. ¿Y por qué se da esto? Luego de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos vive una gran bonanza económica y ocupa un muy importante lugar en la economía mundial, dando estos préstamos que yo le decía. Esto tuvo un impacto en la economía chilena, ya que a través de tratados económicos Estados Unidos se convierte en el principal socio del país. Entonces tenemos la mayor cantidad de inversionistas para ser norteamericanos y también Chile está endeudado. Ahora, en la minería las inversiones estadounidenses fueron muy importantes porque se concentraron en yacimientos de cobre. Entonces empezamos a dejar de lado lo que fue el salitre y se empieza a fomentar el cobre. Chuquicamata, el Teniente, que hasta el día de hoy son las minas más importantes que tenemos. Y vemos que en esta época ya, se logra cambiar la economía del país. Ya no es que se compran cosas de afuera, incluso los inversionistas no es que traigan cosas para vendernos, sino que la empiezan a crear acá. ¿Ya? Y el cobre empieza a ser un factor importante porque la electricidad ya era algo a nivel mundial en esta época. Y obviamente todo se comunica con cobre. Entonces tenemos que en el área de las telecomunicaciones y el comercio también apartaron mucha a nuestro país a través de importantes empresas como Ford y General Motors. De hecho, teníamos que General Motors, que es Chevrolet a nivel mundial también,
tuvo una empresa acá en Chile hasta el año 99 más o menos, que en Arica se construían acá las Chevrolet Loop. Entonces vemos que empiezan, ya que fueron camionetas súper famosas en los 90, y vemos que el país empieza a surgir de esta manera. Ya los inversionistas no solamente se llevan la plata para afuera, sino que ahora invierten en industria acá en el país. ¿Ya? Obviamente nunca se va a poder eliminar la dependencia extranjera. ¿Ya? Nunca. Siempre vamos a depender de otros países, por más que nos tratemos de cerrar, por más lo que seamos una economía sola, ni siquiera Estados Unidos. eh, Hasta ellos dependen de la economía extranjera, diciendo que son el país más poderoso del mundo. Tenemos las transformaciones sociales en Chile. ¿Ya? Las transformaciones políticas y económicas que experimentó la sociedad chilena durante la primera mitad del siglo XX tuvieron incidencia en la estructura de la población chilena. La sociedad se vio muy marcada debido a las migraciones desde el campo a la ciudad, en busca de mejores oportunidades, que también lo vimos cuando vimos la cuestión social, pero se va a volver a incrementar este traspaso, ya esta migración de la gente, producto del cierre de las minas salitreras, y más se va a saturar las ciudades de gente. Incluso, dice, luego de la crisis económica de 1929 y los diferentes cambios económicos del país, hubo un gran empobrecimiento de la sociedad, lo cual llevó al aumento de las migraciones hacia las ciudades. Y por mayor razón, el Estado se vio obligado para que no hubiera otro problema social como lo hubo a fines del siglo XIX, el Estado se vio obligado a mejorar las condiciones de las personas, no por medio de los privados, sino que ellos mismos. ¿Y qué hicieron? Bueno, lo del modelo Easy fue una de las consecuencias de esto, para generar empleo a las personas. Ahora, la siguiente cuadro que tenemos acá, tenemos población urbana y rural entre 1920 y 1952. Y vemos que en 1920 la población urbana era de 1.700.000 habitantes, que era el 46%, y la población rural ya era mucho más, casi 2 millones de habitantes, o sea, el 53% de la población. Pero vamos a ver que hacia 1952 esto se da vuelta, ya, esto se da vuelta. Y vemos que al final ya del cuadro, en 1952, el 60% de la población se vuelve urbana. Ahora estamos sobre el 80%. Ya. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? En 1930 se sucede este cambio, hacia 1940, con la crisis económica. ¿Se dan cuenta cómo la crisis económica a nivel mundial afecta a Chile incluso en la distribución de la población? Tenemos que en 1930 el 49% de la población ya era urbana, pero ya a fines de la década del 30 pasa a ser el 52%. Y vemos por qué, porque la gente se empieza a movilizar tratando de buscar oportunidades al ver que cerraron las minas salitreras. Ahora, la participación de los nuevos actores sociales. Ya. Creo que vamos a tener durante el siglo XX una de las principales características fue la ampliación de la esfera política. Antes de la década de 1920, la política solo había sido reservada para la oligarquía, o sea, para la gente con plata, lo cual es algo importantísimo también. Sin embargo, luego de la Gran Depresión de 1929 comenzó a abrirse al pueblo a través de exhibiciones y manifestaciones, llegando así nuevos sectores sociales, como por ejemplo las mujeres, ya, los sectores medios, los obreros y los trabajadores, quienes luchaban desde hace años por ser reconocidos como un sujeto de derecho. Cuando una persona se vuelve sujeto de derecho, prácticamente cuando consigue el derecho a voto. Antes de eso es muy complicado porque no se legisla para ello. Entonces tenemos la expansión del sufragio, nuevos actores, utilización de medios masivos de comunicación, ya la radio, ¿cierto? Donde la gente se empieza a comunicar y empieza a
a expresar su idea. Ahora, ¿qué tenemos? La incorporación de la mujer a la política, aunque aún no conseguía el voto. ¿Ya? Vamos a tener que muchas mujeres van a tener, ¿ya?, incidencia en lo que es la política. Van a empezar a opinar. Recién el voto femenino va a ser aprobado en 1934 para las elecciones municipales, pero para presidencial va a ser en 1949 recién. ¿Ya? ¿Pero qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener la lucha de los derechos políticos y vamos a tener ya el sufragio en el siglo XIX. Va a ser nulo para las mujeres. ¿Ya? Pero ¿qué va a empezar? A medida que las mujeres empiezan a entrar a la esfera de la educación, y vamos a ver que las personas van a estudiar, vamos a tener gente importante en el ámbito político e incluso educacional, como Gabriela Mistral, que fue Premio Nobel de Literatura. De hecho, a Gabriela Mistral se le dieron trabajos de embajadora para que saliera del país, porque era tanta la presión política que ejercía ella, criticando a la oligarquía chilena, ¿ya?, que maltrataba a las personas, que la oligarquía le dice, oye, ya mira, sé que te vamos a nombrar embajadora para que te vayas. A ese nivel estamos hablando. ¿Ya? Y vamos a tener mujeres profesoras, abogadas, ingenieras, que van a empezar a abrir este paso. E incluso en este país vamos a tener que Inés Enrique, ¿ya?, va a ser la primera mujer que va a llegar al Congreso Nacional. ¿Cuándo va a ser? En 1951. Tanto va a ser la participación de las mujeres que vamos a tener mujeres en el Parlamento a mitad de siglo. Entonces, a fines del siglo XIX se incorporó a las mujeres en el sistema universitario. Van a ser totalmente discriminadas, ojo con eso. Pero comienza el siglo XX, ya había mujeres profesionales en nuestro país. El trabajo de estas valientes pioneras ayudó a la sociedad, que la sociedad comprendiera que su aporte era tan importante como el del hombre. ¿Ya? Y de esta manera van a conseguir el voto. ¿Por qué? Porque ¿cuándo se le da el voto a la mujer? Cuando la mujer trabaja, que no sea como en algo doméstico, porque la mujer siempre ha trabajado, ha sido nana, ha ayudado en la limpieza, ya se les contrata la limpieza de las mansiones, por dar un ejemplo, la bandera, pero trabajo como tal, el mismo trabajo que los hombres, cuando logran incorporarse como fuerza laboral, ahí reciben el derecho a voto. ¿Por qué? Porque así como ganan dinero, deciden cómo lo gastan, y si deciden cómo lo gastan, pueden escoger que los gobiernen. Ahora, el protagonismo de la clase media, esta clase media que surgió, ¿ya? ¿Cuándo surge la clase media? La clase media surge a mediados del siglo XIX, durante la era del salitre principalmente. ¿Por qué? Porque el país se empieza a modernizar. Los ferrocarriles, empiezan a abrirse bancos, empiezan a surgir nuevos medios de comunicación, la tecnología empieza a llegar al país, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente una persona sin estudio no puede conducir un ferrocarril, no va a saber cómo arreglar una máquina. Entonces empiezan a surgir nuevos empleos, ayudante de químico, ¿ya?, para crear pólvora o ver la calidad de los minerales, enfermeras. ¿Y qué es lo que pasa? Surge ahí esta clase media con los nuevos empleos. Y eran trabajadores, ¿ya?, o pequeños comerciantes que se ganaron un espacio. No son pobres, como la gente que vivía en estas poblaciones callampa que había hablado en clase anterior, pero a la vez no son ricos. De esta manera surge esta clase media que es capaz de estudiar una carrera, ¿ya?, perfeccionarse y de esta manera poder surgir.
y salir de lo que es la pobreza y mantenerse en el tiempo. O sea, ¿qué significa mantenerse en el tiempo? Que sus hijos logran tener el mismo estatus económico. Entonces tenemos que a partir de la década de 1920 la clase media chilena comenzó a fortalecerse. Este grupo estaba formado por inmigrantes, principalmente europeos que venían escapando de las guerras, Primera Guerra Mundial, militares pequeños, comerciantes, profesionales e intelectuales. A medida que el siglo XX avanza, este grupo comenzó a adquirir cada vez mayor protagonismo debido a fortalecimiento de los sectores públicos, la ampliación de las instituciones estatales, ya la creación de ministerios, se necesita una secretaria, que obviamente no va a ganar lo mismo que el ministro, pero necesita un nivel de educación, ¿cierto? Tiene que saber escribir, ¿ya? ¿Quiénes recepcionan el pago de impuestos? Tampoco puede ser una persona que no sepa. Tiene que estudiar algo que ver con contabilidad. Entonces, a medida que se va ampliando el sistema público, más gente va optando a capacitaciones y de esa manera va haciendo este cambio social y fortaleciendo y ampliando un sector de la población, que es esta clase media. Entonces vamos a tener el rol del Estado, ¿ya? En 1994 ayudó a generar gran número de empleados en el sector público, sobre todo en escuelas y universidades, consolidando al Estado como garante de la educación. E incluso los que estudiaron en la universidad para ser profesores. Los profesores siempre, históricamente, se les reconoce como que no ganan mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son clase media. Mayor acceso a bienes y servicios debido al proceso de industrialización y también al rol más activo del Estado en cuanto al bienestar social. Las personas de la clase media pudieron optar a mejor educación, mejor empleo y por ende obtener mejores servicios e incluso viviendas. ¿Ya? Y empieza a surgir esto y más adelante se va a crear un plan para darle vivienda a las personas y empieza a existir lo que es el subsidio de vivienda. De hecho, Chile hasta el día de hoy es uno de los países que tiene mayor cantidad de casa propia. Y lamentablemente eso ahora se está perdiendo con el crecimiento, ya, de los terrenos. Chile es uno de los países que mayormente tiene casa propia. La gente tiene su casa. Chica, ok, lo que sea, pero tiene su casa. En otros países arriendan y arriendan toda la vida y jubilan y siguen arrendando. Y lamentablemente en Chile eso se está perdiendo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? El empoderamiento del movimiento obrero, así como la clase media se va fortaleciendo e incluso se va introduciendo en política. Ya. Vamos a ver que los obreros no se pueden quedar ahí. Y así como tuvieron un movimiento grande a principios del siglo XX, fin del siglo XIX, para mejorar sus condiciones de vida, vamos a ver que el movimiento obrero jugó un papel muy importante en la crisis de 1929. Sin embargo, surgió sufrió grandes transformaciones con el transcurso del siglo. Aumentaron sus protestas y sus demandas se asentaron poco a poco dentro del sistema político chileno. Y esto llevó a este movimiento a cambiar sus formas de acción. Empoderamiento del movimiento obrero. Vamos a tener tres bloques importantes. Los partidos políticos, con la fundación de organizaciones políticas populares, como el Partido Comunista de 1924, que obviamente agarra más fuerza cuando comienza la crisis, porque es la que organiza a los obreros, y el Partido Socialista de 1933, los obreros contaron con nuevos espacios de representación política, que incluso van a llegar hasta el Parlamento. Ya, y van a tener una representación, una voz. Ojo que el Partido Comunista de antes no era el mismo Partido Comunista de ahora. Eso es importante recalcar. Durante la primera mitad del siglo XX surgieron numerosos sindicatos, los cuales en el año 1953 se unificaron creando la CUT, ya que es la Central Unitaria de Trabajadores, que antes era una organización de peso. La CUT paraba antes de 1973 y el país se paralizaba completamente. Ya. Durante la dictadura militar, prácticamente la CUT fue desintegrada, por decirlo suavemente.
Entonces tenemos la formación de acciones. Había una gran presión y persecución sobre los sindicalistas. Sin embargo, en el año 1931 se legalizaron las huelgas en el Código del Trabajo y se estableció que ningún trabajador podía ser despedido durante una huelga. Se colocaban otras personas a trabajar, sí, pero no podían ser despedidas. Ahora el Código del Trabajo cambió y cuando hay una huelga no se puede despedir y no se puede contratar a otra persona para que sea reemplazada. Ya. Que eso es algo muy importante. Y todo se fue gestionando en esta época. Al ver una crisis económica, el independiente que el Estado tuviera un plan económico, ¿ya? Y un plan social para las personas, los obreros se tienen que ir, ¿ya? Organizando entre ellos. Y empiezan a crear partidos políticos, empiezan a sindicalizarse, a pelear por sus derechos y empiezan a moverse. Porque no se pueden quedar quietos, porque lamentablemente en este país, por más que se tengan buenas intenciones, nunca la ayuda llega a todo el mundo. ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro. Dígame, Mabel. Profesor, tengo una duda. Mire, debido a este movimiento obrero, de ¿Ya? ahí que se prohibió el trabajo infantil también, ¿o no? Ya, mire, el trabajo infantil, sí, se fue regularizando también, ¿ya? Pero Ya. eso se regularizó más que nada, o se intentó regularizar, a principios del siglo XX. Ahí se crea una ley de mínimo de edad que era como de 15 años, ¿ya? Ah, ya. Eh, Deme un segundo. Sí, no se preocupe. Mire, no me acuerdo bien la fecha. Eh, Mire, recién el 15 de mayo del 2007 se promulga la ley que prohíbe la contratación de menores de 15 años en Chile. ¿Se trata de regular? Sí, se trata. ¿Cada vez se contratan menos niños? Sí. ¿Por qué? Porque se hace que la educación básica sea obligatoria, ¿ya? Después se hace que la educación media sea obligatoria. Y de esa manera se trata de regularizar el trabajo infantil. Pero estamos hablando que recién en el 2007 en Chile se eliminó el trabajo infantil. No se podía contratar a nadie menor de edad. Qué terrible. Sí, es terrible porque estamos hablando que ¿y a dónde están los derechos humanos, los derechos del niño? Y es como algo súper fuerte, si es verdad lo que dice. ¿Ya? Eh, Pero es que en una familia pobre, con 5 o 6 hijos, sí, tenían es que salir a complejo. trabajar. Sobre todo en esta época que ni siquiera existían los anticonceptivos, entonces era como peor la situación. ¿Ya? Eh, Ahora, para ir finalizando, tenemos una expansión de la cultura de masa en Chile, igual lo vamos a ir viendo más adelante. Obviamente la gente gana más, gasta más. Sobre todo la gente pobre que no sabe ahorrar, ¿cierto? Entonces empieza a llegar nueva tecnología al país, se empieza a desarrollar. A medida que el país crece, se desarrolla. Tenemos, con la irrupción de la cultura de masa, ¿qué es la cultura de masa? Todo lo que se hace popular. ¿Ya? Se pone fin a la vida rural característica de Chile durante el siglo XIX. ¿Ya? Y principios del siglo XX, las grandes ciudades, la construcción de grandes edificios, y las grandes concentraciones de población eran una clara evidencia que el estilo de vida nacional estaba cambiando durante la primera mitad de los años de 1900. Y una muestra de esto fue el aumento del acceso, ¿ya?, a expresiones culturales. Tenemos la radio, la reproducción de medios
de disco, y luego la cinta permitió la difusión de la música y ritmo, como el cha-cha-cha y el jazz. ¿Ya? Van cambiando las modas, ya se va dejando lo que es la música folclórica, por decirlo ahora. Ya, Daniel Vázquez, por favor, me dicen que se retiró, por favor, cuando va a hacer la, la lista. Ya. Tenemos que la música empieza a ser un rol importante dentro de lo que es la sociedad chilena. Y de esta manera, por cosa obvia, ya, se empieza a dejar todo lo que es de lado la vida campestre, ya la música, la cueca, ya se escucha menos, ahora se cambia por el cha-cha-cha, el jazz, el tango, ya, bueno, el charleston también, más adelante viene el rock, y se empieza a dejar la música tradicional de lado. Ahora, el teatro y el cine no solo se proyectaban historias, sino que se convirtieron en importantes espacios de sociabilidad. En 1942 se crea la empresa pública chilena, Chile Film. Imagínate, Chile Film que hasta el día de hoy existe, ¿ya? Con apoyo de la Corfo. E incluso la gente antiguamente iba al cine y veía noticias, y ahí es donde la gente se informa de la Segunda Guerra Mundial, del primer Mundial de Fútbol, de las nuevas modas, de cómo vivía la gente en Europa. Incluso tenemos el deporte. El deporte como el fútbol se convirtieron en la afición de miles de personas y se comenzaron a crear ligas en todo el país. Ya hasta que se crea la Liga Nacional de Fútbol, eh, e incluso se empieza a gestionar el Comité Olímpico, ¿ya? Se empiezan a crear estadios, el Nacional, y de esa manera el país empieza a cambiar. Ya no es solamente el pasear del brazo por la avenida, por la Alameda, o el Cerro Santa Lucía, una forma de entretención como era en el siglo XIX. No, ahora la gente va y disfruta. Y no es solamente para un grupo reducido, sino que también la clase media puede optar a esto. Chicos, esa fue la clase. Vamos, les voy a colocar el link. Ya, 4 preguntas. Que el link ya está en el chat. Ahí está. Háganla, participen, la explicamos, pasamos la lista y terminamos. Ya. También te la voy a proyectar. Presentar otra cosa. Partir. Que sí.
Me avisan cuando vayan terminando. Bien, ya veo que terminó una persona. Christopher Guíñez. ¿Qué fue lo que no me entendió? Ah, ya, mira, después lo voy a explicar porque la pregunta va ahí. Ya ahí voy a volver a explicarlo. Ya tengo dos personas que terminaron. Ah, ¿puedo explicar? Ya, bien. Ya tengo tres. Bien, bien, que no están mal. Tengo, ¿qué fue el modelo Easy? ¿Alguien que me diga? No, fue la industrialización por sustitución de importaciones. Recordamos que se industrializa el país, eso fue el modelo Easy. Se industrializa el país para sustituir las importaciones, o sea, se fabrican cosas acá para no traer cosas de afuera. Eso es lo importante que sepan. Ahora dice, ¿qué efectos tuvo la crisis económica de 1929 o la crisis mundial en Chile? ¿Fue una oportunidad para expandir el mercado de Chile al extranjero? No. ¿Se termina la era del salitre? Sí, una de las consecuencias es que uno de los efectos que se termina la era del salitre incrementa los niveles de pobreza y cesantía. Listo. Tenemos dos y tres. 2 y 3. Porque de hecho la uno contradice la tercera. Claro. Ya, y la dos. ¿Alguien me está hablando? Tengo, durante la década de 1930, ¿qué hizo el Estado y con qué objetivo? Respuesta, adquirió mayor participación en la economía, que era lo que estábamos hablando. Ya deja de ser este gobierno indolente que no ayuda a los trabajadores, ¿ya? Y no ayuda a la clase pobre, sino que ahora lo que hace es generar empleo, ¿ya? Genera empleo y por ende adquiere una participación en la economía que antes era nula. Lo único que hacía en la economía era recibir impuestos, ahora no. Ahora es partícipe de la economía generando empleo. Y dice, a comienzos de la década de 1930 se produjo un progresivo descenso en los precios de las materias primas a nivel global. En Chile, una de las consecuencias de esto fue la
desregulación del mercado de materias primas. O sea, pierde la continuidad. Ya, pierde la continuidad, esta continuidad que había de que Chile tenía un comercio internacional al cual proveía de salitre, ¿ya? Y algunos de trigo, se pierde y por ende se desregula. No puede ser el aumento de las ventas de salitre en el extranjero, porque nadie compraba salitre. El fin de la trabas arancelaria a las importaciones tampoco. ¿Ya? La creación de un monopolio estatal sobre el cobre, no, porque incluso después lo que se hace es traer inversionistas norteamericanos para el cobre. Entonces no se puede crear un monopolio por medio de eso. Vamos a pasar la lista, chicos. Espero que le haya quedado más claro lo que no se haya entendido. Y dice Meneses, Aliaga, Altamirano, Álvarez, Araya, Astete, Ayala. Presente. Gracias, señor Mauricio. Bravo, Cáceres, Pía Cáceres, Alfueque, Castro, Contreras, María Fabreu, Fernández, Godoy, Gómez, Gómez, Daniela, Que sale. Presente, profesor. dígame, Janet ¿quién? Godoy. Godoy, Janet, ya, ahí Sí, la puso presente, gracias. ya, gracias. Ya, Guíñez, también lo tengo presente. Presente. Hidalgo, Jara, Jiménez, León. Guardar evidencia. Tengo López, Manríquez, Pavel. Que Presente, Pavel, profe. ya, bien. Marimán, Mesa, Molina, Munita, Navarrete, Orellana, Natalia Orellana. ¿Quién me habló? ¿Jacqueline? Presente. Ella, Jacqueline Palma. ¿Ya la había nombrado Jacqueline? Ah, no, ahora venía. Pardo, Requena, Rivera, Riveros, Ruiz, Sagredo, Saldías, Sola, Sotelo, Presente. ya Sotelo, Toto, Winda, Presente, profe. bien. Anet Vázquez, Presente, profesor. ya, ok. El Daniel Vázquez lo tengo presente. Y Vergara, Presente. ya estimado. Bueno, estimado,
Espero que les haya gustado la clase, que les haya quedado claro. Ya, gracias por la participación. Gracias a ustedes. Descansen, que tengan buenas vacaciones. Oh, Nos vemos a la vuelta, profe, Nos vemos el segundo semestre. si Dios quiere. Si Dios quiere, exacto. Estamos bien. ya, profe. Vaya bien. Pásela bien. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Chao,